Señor y Padre Celestial, te damos gracias, como cada domingo lo hacemos, porque nos permites estar en este lugar, nos permites apartar de nuestro tiempo y dejar a un lado nuestro posible cansancio del trabajo de la semana para venir a adorarte en comunidad como tú nos mandas, Señor, porque es un privilegio, pero también una responsabilidad de todos los hijos tuyos que vengamos en comunidad, en grupo, Señor, a adorar tu nombre, mediante los distintos ritos que te ofrecemos, Señor, mediante la lectura de la palabra, mediante la exposición de la palabra, Señor, la oración comunitaria y el canto congregacional. Te pedimos, ahora que entramos en el momento del sermón, que al igual que lo has hecho hasta este momento, nos permitas tener concentración adecuada a la reverencia que exige tu presencia, Señor, para poder escuchar la palabra tuya que es expuesta, que como palabra de Dios debe ser oída y debe ser obedecida, Señor, que pueda ser en los corazones de cada uno de nosotros un cambio, una penetración profunda en toda nuestra mente, en todo nuestro ser, aún más allá de la debilidad de mis palabras, Señor, porque sé que el poder de tu palabra sobrepasa cualquiera de mis equivocaciones. Por lo que te pedimos que recibas este culto, Señor, este sermón, como ofrenda para ti, que nos edifiques mediante él y que seas tú en todo glorificado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, continuamos en nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan. Hasta ahora en nuestras lecturas hemos visto a través de lo que habla Juan, una manera particular que él tiene de presentarnos a Jesús. Hemos visto que él aprovecha alguna forma poética y teatral de presentar los hechos que sucedieron, apuntando a un fin particular que no que los otros evangelios no tengan, pero que Juan en particular lo hace de una forma estéticamente más cuidadosa. No lo presenta a Jesús como un maestro moral, como un líder religioso, sino como el Verbo encarnado. Hemos visto que Juan se preocupa por manifestar esta realidad de Jesús como Verbo encarnado que revela la gloria del Padre, es decir, en el lenguaje de Juan, como Dios hecho hombre. Varias veces hemos señalado este asunto en lo que llevamos del Evangelio, que no debemos pensar, por supuesto, que Jesús no fuera estas cosas. O sea, Jesús era, por supuesto, un maestro moral, era también un líder religioso, un hombre excepcional, digno de ser seguido, pero que aunque estos elementos fueran facetas de su ministerio como Mesías, lo más relevante que había que exaltar y que se preocupa Juan por exaltar de Cristo era que es el enviado de Dios y al mismo tiempo el Dios que en pacto trinitario decidió enviar a un enviado. Es decir, demostrar que Jesús es Dios es una de las marcas continuas del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque bueno, aunque muchas herejías surgieron en el futuro que también querían negar su humanidad, en este momento, en el momento en que escribe Juan, era necesario no tanto demostrar su humanidad porque era algo claro, sino su divinidad. Para todo, por supuesto, la Biblia tiene respuesta, también para asegurarnos que este Mesías, que Jesús, realmente es hombre. Pero la preocupación primordial de Juan era manifestar la divinidad del Hijo, del Mesías. Y por eso notamos esa continuidad en todo el Evangelio, que no se interesa solamente por mostrar al Mesías en su labor mesiánica, que es la liberación del pueblo y todas estas cosas, sino mostrar que este Mesías es particular en su ser. No es como cualquier expectativa que hubieran tenido a partir de una errónea lectura de las Escrituras o de una comprensión incompleta también de las Escrituras, sino que es un ser particular. Entonces, en esa continuidad que le da el apóstol, vimos como en principio señala que Jesús manifiesta la gloria de Dios a través del milagro de la conversión. Y luego nos señala que manifestó su celo santo a través del evento conocido como la purificación del templo, donde tumba estas mesas, donde le dice a los mercaderes que se vayan de allí
¿Para qué? Para mostrar que las acciones de estos hombres eran pecaminosas delante del Señor. Y esto también es importante, por un lado que mostraba su gloria y por otro lado que nos muestra a Jesús tal como es, un hombre determinado, fuerte, con valores claramente delineados, no una versión moderna de Jesús pusilánime, débil, laxo, dubitativo, una especie de pacifista, no. Así no era Jesús. Jesús, por supuesto, era manso, como dijimos en la exposición de ese evento de la purificación del templo, pero el que fuera manso no significaba que fuera inactivo y permisivo. Entonces, Cristo no vino en esa nueva faceta que nos muestra solamente a acompañar al hombre, solamente a consolar al hombre, aunque también es una de sus labores, sino que vino a corregirlo. Porque Cristo, siendo la expresión máxima de la gracia que el Señor nos da, tenía como una de sus misiones mostrar lo que el Señor ya a través de la ley había mostrado, pero decirlo de forma clara para que el pueblo entendiera la necesidad de la gracia, tenía que mostrar que necesitaban la gracia. Y una de las maneras en la cual Él decidió mostrarlas era precisamente manifestando que las acciones de los hombres, incluso en el lugar, en términos físicos, que ellos consideraban más santo en cualquier lugar de esta tierra, o sea, en el templo, que las acciones de los hombres estaban en enemistad con Dios. Entonces, como su ministerio tenía como parte fundamental cumplir la ley, entonces así mostraba que el hombre tenía que enderezar sus caminos, porque el hombre no podía cumplir la ley. Para que el hombre, viendo esa distinción entre cómo es alguien que cumple la ley y cómo son ellos, reconociera su propio pecado y ahora tuviera sentido para el pueblo la gracia que Jesús ofrecía. Recordemos que ellos pensaban que no necesitaban de más nada. Ahora, no eran ateos, por supuesto, pero pensaban que aquello de lo que necesitaban ya lo tenían. Creían en el Dios de Israel y tenían ciertas prácticas que, según sus razonamientos equivocados, eran suficientes para estar en paz con Dios. Claro, cuando digo ellos, me circunscribo al relato, no a los judíos. Pero en realidad esto es una verdad para todos nosotros. Cualquier persona en cualquier parte del mundo, con cualquier confesión, siempre piensa, en general, que actúa lo mejor que puede y que en realidad no hay tantas cosas sobre las cuales alguien pueda señalarlo. La gente dice, bueno, yo cumplo la ley, pago impuestos, de vez en cuando ayuda al necesitado. Normalmente somos duros para reconocer que en nuestra apariencia de perfección hay pecado y hay necesidad, por lo tanto, de arrepentimiento, pero no solo de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo que yo hago, sino de redención, que es algo que yo no hago. La redención la hacen por mí. El hombre no solo necesita arrepentirse, es decir, darse cuenta de su equivocación y actuar en consecuencia, sino que necesita de alguien que lo redima, no puede redimirse a sí mismo. Y esa es una de las maneras en que Jesús estaba mostrándole esa situación al pueblo, que incluso en el lugar más santo ellos no actuaban santamente. Y sobre esa santidad de Dios fue que nosotros reflexionamos particularmente en esos anteriores versos del capítulo 2. Ahora avanzamos hacia el cierre de este capítulo 2, donde Juan nos introduce en una escena que sirve, en unas frases que sirve de anticipación al capítulo 3, pero que aunque es bastante breve, esos últimos tres versículos que nos falta del capítulo, en sí mismos obtienen o contienen bastantes cosas sobre las cuales podemos reflexionar y vamos a reflexionar hoy. Esos 3 versos que nos faltaron del capítulo 2 son los que nos ocuparán esta mañana. Juan, capítulo 2, versos del 23 al 25, una porción pequeña. Dice así, puestos de pie. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, recuerden que ya se había anunciado que Cristo estuvo en el templo precisamente porque había ido por la fiesta de la Pascua. Entonces, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuándo pasó esto? Bueno, después de lo del templo y quizás de alguna otra cosa que no se menciona, pero en esa estadía muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pueden sentarse.
Entonces, hermanos, este texto, sin ninguna duda, sigue la misma lógica que mencionamos, está presente en el Evangelio. La continua insistencia sobre la naturaleza sobrehumana de Cristo, quien es Dios, como dice el credo, ¿no? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, el credo de Calcedonia. Entonces Cristo, en tanto un humano, en tanto a su naturaleza humana, no es nada distinto de lo que cualquier hombre es. Eso significa ser verdaderamente hombre. Todo lo que se puede decir del hombre en cuanto a su constitución que lo hace hombre, bueno, eso se puede decir de Cristo. Y en cuanto a su naturaleza divina, no es nada distinto de lo que Dios es. Todo lo que se diga de Dios, entonces se puede decir de Cristo. Es Dios omnipotente, Cristo es omnipotente. Es Dios omnisciente, Cristo es omnisciente. Es Dios omnipresente, Cristo es omnipresente. Es Dios santo, Cristo es santo. Y así, en cualquiera de los atributos que conocemos de Dios, podemos decir que si Dios es eso, Cristo es eso. No hay nada distinto en cuanto a su divinidad entre Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, porque ellos son Dios, como dijimos. Entonces, de este modo Jesús no es solo un hombre y tampoco es solo Dios, aunque alguna vez fue solo Dios. Y esto es una distinción muy importante. Debemos reconocer que si bien Cristo no es solamente hombre y no es solamente Dios, en tanto es Dios, alguna vez fue solamente Dios, porque Jesús es eterno y su encarnación no se dio en la eternidad, se dio aquí, se dio hace relativamente poco tiempo también, comparando, ¿no?, la existencia, el ser de Dios se dio hace relativamente poco tiempo. Entonces Él es una persona con naturaleza humana, una persona divina con naturaleza humana. Y como tal, y este es el énfasis de Juan que podemos ver en lo que leemos hoy, no siendo menos que Dios, tiene en sí mismo, sin ningún préstamo, y esto es importante, sin ninguna, no por un hecho milagroso, no como por ejemplo Moisés partió el mar, porque Dios le dio de su poder, ¿no? O Sansón vencía a los filisteos, al león y todo esto porque Dios le daba de su poder. Pero Jesús, sin ningún préstamo de nadie, o sea, por sí mismo, reunía en sí las cualidades de Dios. Y en este caso particular del texto que leímos, el apóstol resalta una de esas cualidades divinas, que es que, a diferencia de nosotros, Él discierne perfectamente la realidad interior del hombre. Él discierne, como dice el texto, ¿no?, los corazones. Él sabe lo que hay en los corazones del hombre. El texto dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero añade algo que resulta extraño, que resulta desconcertante cuando se habla de un creyente. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y la razón es que Él es un juez perfecto, que no tiene necesidad de testigos como cualquier juez humano. Él mismo atestigua cualquier verdad porque Él desvela cualquier mentira. Entonces, esa expresión del apóstol, que creyeron, por un lado, creyeron en su nombre, pero por otro lado, que Él no se fiaba de ellos, nos lleva a preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de fe, qué tipo de declaración de creer es compatible con que al mismo tiempo Jesús no confíe en ella, o sea, no reciba esa fe, o la aparte, o la rechace de alguna manera? ¿Cómo así alguien puede creer en su nombre y que de Jesús haya reservas con respecto a esa persona? ¿Qué clase de convicción tienen estos hombres que cuando Juan los menciona, resulta que procede del asombro que tenían por sus señales y no de la persona? Creyeron en su nombre por estas cosas. Si bien no tendría por qué ser totalmente malo, pero aquí se señala como algo de cuidado, porque vieron, entonces creyeron. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestras convicciones están sustentadas en cuestiones que pueden ser pasajeras, como la emoción, como la admiración que sentimos, y no están acompañadas por un conocimiento profundo de la verdad y por un compromiso con ella? Esas cosas son las que quiero tratar de responder a lo largo del estudio de este texto. Entonces, en este caso, para que quede claro, no me interesa plantear
una discusión académica en si estos verdaderamente creyeron y aún así Jesús, simplemente por alguna cuestión adicional a la fe, no los quería muy cerca, o si es que no creyeron, porque para ambos puntos hay bastantes, digamos, razones exegéticas para defenderlos. Algunos defienden que aquí se habla de pisteo, al igual que se habla en Juan 1:12, en donde dicen que todos los que creen en su nombre son salvos. Entonces, ¿será que estos sí creyeron de verdad? ¿O que era una fe superficial? Esas son cuestiones hermenéuticas que no me interesan mucho en el día de hoy, porque quiero que veamos que en el peso del pasaje, más allá de cualquiera de las perspectivas que tomemos, hay un mensaje que sirve para cualquiera de estas dos perspectivas. Un mensaje que nos sirve como advertencia tanto a los creyentes como al incrédulo que equivocadamente cree haberse acercado a la verdad. Un mensaje que nos advierte acerca de probar nuestra fe, acerca de probar nuestras convicciones. Por lo tanto, en cualquiera que sea el caso, que sea verdad la interpretación que le demos a esto, la idea central del pasaje es la misma y es la que da el título al sermón de hoy. Cristo conoce nuestros corazones. Y este es el primer asunto que abordaré: las convicciones y los fundamentos. Disculpen. Entonces el primer verso que leímos dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, si hay algo claro en la porción que Juan nos da aquí, es que creyeron. ¿Cómo? ¿De qué cualidad? Y todo eso es otro tema. Pero si hay algo claro es que creyeron. Fueron de alguna manera convencidos de algo. Guardaban una convicción en sus corazones y que aquello que motivó, aquello que fundaba ese creer, esa fe, esa convicción, era que vieron las señales. Entonces, en este primer asunto, por eso nos detenemos sobre esas dos cosas. Por un lado, la convicción, el creer algo, el estar convencido de algo, y por otro lado, el fundamento, las cosas que me llevan a mí de convencerme de algo. Por ejemplo, alguien puede estar convencido, tener una misma convicción sobre una cuestión verdadera. Alguien puede estar convencido que una vez que empieza a llover, en algún momento se detendrá. Pero uno puede estar convencido de que esto es así porque los dioses que se encargan de controlar la lluvia harán que se detenga. Y otro estará convencido de que esto es así, bueno, por las razones genuinas. Porque todo objeto en este planeta es finito y la nube algún día se va a hacer. Entonces, una misma convicción sobre algo puede venir, por supuesto, de fundamentos completamente distintos, unos correctos y otros incorrectos. Y esa es la primera pregunta que nos debería interpelar a nosotros, saliendo un poco del texto y llevándolo a nuestras vidas. ¿Sobre qué cosa descansa nuestra esperanza, nuestra fe? Y creo que resulta evidente, para la razón de cualquiera, que una cosa es sentirse impactado por algo extraordinario y otra muy distinta es estar convencido por la verdad. Y esto es un ejemplo que podemos ver en muchas personas. Muchas personas, cuando van a campañas de dudosa credibilidad, en donde suceden cosas de dudosa certeza, muchas veces se convencen y dicen que vienen al Señor, porque están maravillados, ¿no? Vieron crecer una pierna, vieron crecer un brazo, o vieron, no sé, crecer un diente, muchas cosas que yo nunca he visto nada de eso, pero que la gente dice que ve. Y al margen de la certeza o no de esas cosas, muchos dan ese paso de adentrarse a la fe, de adentrarse a la comunidad cristiana por el asombro, porque están impactados por lo extraordinario. Jesús dice algo similar sobre esta mala costumbre del hombre: ustedes me piden señal, pero la señal que os será dada, lo dice un poco misteriosamente, no es la de Jonás, que bueno, no sería una señal tan pomposa, porque para ellos verlo morir en la cruz era una antiseñal, o sea, ellos no esperaban que eso significara nada. Y aún en su resurrección,
muchos prefirieron no creer, ¿no? El fin de la señal no lo creyeron porque el inicio de la señal no era atractivo ante los ojos de los hombres, parecía una derrota. Entonces es claro que una cosa es que uno simpatice con una idea por el asombro y otra cosa es que uno simpatice con una idea por la reflexión profunda sobre esa idea. Por ejemplo, los magos de Faraón se convencieron de que Moisés estaba siendo amparado por Dios. Dice Jehová es Dios, verdaderamente Jehová es Dios, dicen ellos. Pero ellos no abandonaron sus viejas creencias. A lo sumo ellos pensarían que, bueno, este Dios que consiguió Moisés que lo respaldara era mucho más poderoso que el Dios de ellos. A lo mucho ellos pensaron, este hombre no está hablando por hablar, este no es un charlatán. Pero ya, realmente el fundamento de sus creencias y de sus convicciones no había cambiado. Solo que sorprendidos por estas señales que Dios obraba a través de Moisés, añadieron una idea más a su tumulto de ideas equivocadas, pero no sacaron de su corazón sus viejas lealtades paganas, sus falsedades, sus mentiras. No había en ellos ninguna evidencia de convencimiento del tipo que se da en un creyente verdadero, que Jesús, por ejemplo, podría comparar como una especie de adelanto del próximo capítulo con nacer de nuevo. Ese es el tipo de convencimiento que se da en un creyente verdadero. Ellos estaban convencidos, pero la base de su convencimiento de esos magos con Moisés estaba en una simple superioridad de poder. Por eso, hermanos, la cuestión del fundamento de nuestras convicciones es tan importante. Por eso, incluso Pablo dice que ellos ponen ¿qué? El fundamento. Que no se edifica dos veces, o sea, ellos vienen a ser aquellos arquitectos que ponen las bases. Bueno, dice arquitecto es Cristo, ¿no? Estoy reelaborando la analogía. Ellos son aquellos constructores que ponen las bases, que ponen el fundamento, que se encargan de que esté bien cimentado, de que frague bien la mezcla y que una vez está allí bien aclarado, bien cimentado, fuerte, que ya puede cargar sobre sí el peso, bueno, ellos han culminado su labor. Pero ese fundamento, esa piedra, ese cemento fraguado sobre el cual todo debe crecer y sobre lo cual todo debe sostenerse, es Cristo. Cristo en sí mismo también da una parábola similar, ¿no? Sobre la casa fundada sobre la arena o sobre la roca. Los fundamentos no es una invención mía. Los fundamentos de las cuestiones que uno cree son tan importantes como las cuestiones que uno cree. Son tan importantes como aquello de lo que estoy convencido, el hecho de por qué estoy convencido de eso. Eso pasó y pasará en el Evangelio de Juan otras veces también. Juan dice que Jesús sabía que los hombres lo querían hacer rey. ¿Por qué? Porque les había dado de comer. Jesús y esta cualidad que él tiene de escudriñar está totalmente presente en los Evangelios porque nos incita la palabra de Dios a examinar nuestra fe, a tener una fe sólida que no crece por la emoción, por los resultados que veamos, sino por la revelación, o sea, por la convicción de que aquello que Cristo nos ha dicho que es verdad, de hecho es verdad, aunque yo no haya atestiguado la piedra movida y la tumba vacía. Yo no estuve entre los más de 500 que lo vieron, pero yo creo que eso pasó. Y yo estoy razonablemente convencido de que estas cosas tuvieron lugar más allá de que nunca haya experimentado frente a mis ojos a un muerto andando, ni un cojo o un manco recuperando la movilidad de su mano. Yo nunca lo he visto, pero sé que el que tiene poder para haber hecho esas cosas existe, y es fiel. Entonces, en esta idea encontramos un punto en el cual, sea que estos hombres tuvieran una fe falsa o simplemente una fe débil, pero genuina, debemos estar nosotros igualmente vigilantes que ellos. Porque, por supuesto, una cosa es peor que la otra. La incredulidad es peor que creer de forma débil e inmadura. Pero, aunque la incredulidad cosecha muerte, también la inmadurez cosecha desafíos y tristeza y dolor para el cristiano. La inmadurez en la fe
cosecha, por ejemplo, disciplina por parte del Señor. Cosecha, por ejemplo, ausencia de gozo. El no poder sentir el gozo que debería sentir por ser salvo, aún siendo que soy salvo. Un caso paradigmático del primer caso, es decir, una fe falsa, una fe que es mentira, una fe que era pasajera ya, es el caso de Judas Iscariote, quien probablemente estaba más comprometido con la idea que él tenía del Mesías Redentor. Sabemos que él era un tipo codicioso, por lo que nos dice Juan, así que probablemente estaba más convencido porque él tendría un puesto de autoridad en ese futuro reino que pensaba establecería Cristo, que por quién era Cristo realmente. Él es un ejemplo paradigmático de un hombre con una fe falsa, una fe fundada, ahí sí claramente, sobre algo que no era la verdad. Una fe fundada sobre las expectativas que él tenía materiales de quien estaba siguiendo. No estaba siguiendo al verdadero Cristo, estaba siguiendo la idea que él se había hecho de Cristo. No así los otros apóstoles, aunque tenían sus fallas de comprensión, ¿no? Aunque parece que esperaban que Jesús de alguna manera los liberara nacionalmente y todo eso, pero era una falla de comprensión producto de una fe inmadura. Por otro lado, que fue madurando, que fue perfeccionándose y que fue, digamos, desvinculándose de todas esas ideas inadecuadas sobre el Mesías. Pero Judas no, Judas permaneció en esa fe vacía, en esa fe material. También están quienes se mantienen, a diferencia de Judas, porque de Judas podemos decir, bueno, pero no se mantuvo, ¿no? Murió, se suicidó. Pero hay algunos que sí se mantienen en una apariencia de fe. Hablamos hace un rato de eso, ¿no? De aquellos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. La mala hierba que está entre el trigo, la cizaña que está entre el trigo. Hay quienes se mantienen con una apariencia de fe y permanecen durante mucho tiempo, pero su fe también es vacía, porque el objeto de su fe no es Cristo, son ellos mismos, son sus fuerzas. Y por lo tanto, aunque tengan apariencia de fe en Cristo, supuestamente no la tienen en Él. Por ejemplo, Pablo menciona sobre este tipo de personas en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 8, en donde le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pablo era un hombre que le gustaba listar cosas. Él también lista los frutos del Espíritu, que son totalmente contrarios a todo lo que estos hombres son. Que la verdad, la benignidad, todas esas cosas son contrarias a lo que estos hombres son. Y dice en el 5, que tendrán apariencia de piedad, de fidelidad, no de fe. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, es decir, de la piedad, de la fe, de lo que creen. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cegadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, los magos del faraón, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y ese es el elemento importante de la porción. Estos hombres son réprobos en cuanto a la fe. Y ni siquiera por todos los pecados que podamos mencionar que tienen, porque todos somos pecadores, sino, diría yo, que el elemento central por el cual son réprobos a la fe es que teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Teniendo apariencia de fe, niegan la eficacia de la fe porque no han puesto el fundamento de su fe en el único que debe ser el fundamento, que es Cristo. Y por supuesto que de estas personas debemos cuidarnos, como dice Pablo. No debe decirse de estas personas que tienen una fe verdadera, porque en ellos no hay tal dilema de si creen o no, no son
no está el dilema de que, bueno, ¿cómo es posible? Porque ellos parece que creen, entonces no son salvos. No, lo que Pablo deja claro aquí es que a pesar de la apariencia, como los fariseos, ¿no? A pesar de la apariencia que tenían, eran, para tomar las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados. No hay una contradicción aquí de creyentes que se pierden, no, son réprobos porque no han creído, niegan la eficacia de lo que afirman creer. Recuerden, con la boca se confiesa, pero se confiesa y se hace efectiva la salvación que viene de esa confesión porque se confiesa lo que está en el corazón, se confiesa lo que verdaderamente se cree. Pero también nosotros mismos debemos de cuidarnos de ser como uno de estos. Claro, esto es algo que solo uno individualmente puede saber. Y no es que sea adecuado vivir aprensivamente, ¿no? Con hipocondría espiritual, como si a cada rato dudara y a cada rato me sintiera preocupado porque será que no soy creyente, será que sí soy, será que no soy. No, no se trata de eso. Más bien que pienso que cualquier cristiano maduro, por lo menos en algún momento de su vida, ha de tomarse el tiempo y la disposición seria de examinar en qué ha creído y por qué lo ha creído. De examinar en dónde descansa nuestra fe. Ya sea para corregir nuestro camino, o ya sea para purificarlo, ya sea para darnos cuenta si es que hemos vivido engañados, y no hay ningún problema, porque si me he dado cuenta que he vivido engañado, pues yo creo que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo llevándome a Dios. Pero es importante que cualquier persona que se haya acercado a estas verdades reflexione en si ha creído en estas verdades o si solamente está en medio de la comunidad cristiana por algún tipo de beneficio o de expectativa que no son las que el Señor nos ha dado. Debemos cuidarnos a nosotros mismos, tomar ese tiempo para ver si estamos por Cristo o por los beneficios que Él nos ofrece, que son cosas totalmente distintas. Diríamos, ¿estamos por Cristo o por las señales? Pero también hace falta reflexionar en la calidad de la fe, que sería esta segunda interpretación, ¿no? De personas que creen, pero que creen débilmente, que creen apenas y para salvarse, que creen para pasar como por fuego, que aunque puedan tener una fe verdadera, es débil, de mala calidad, que apenas les alcanza para respirar, pero quedarse ahí tirados y no avanzar. Una fe inmadura, como la que menciona, por ejemplo, el autor de Hebreos en Hebreos 5, del 12 al 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, es inexperto en las cosas de Dios. Esto es algo duro dicho por el autor, porque si bien no compromete la salvación, eso no es lo único que atañe a la vida cristiana. Dice el salmista, una cosa he demandado al Señor, esa buscaré. ¿Cuál es? Inquirir en la verdad de Dios, estar en su santo templo, conocerlo, convivir con Él. Hemos sido salvados para vivir en novedad de vida. Se nos ha dado la novedad de vida. Pero poco provecho tiene un muerto que ha sido resucitado, pero se queda descansando en su sepulcro. Bueno, sí, ha sido resucitado, vive nuevamente, pero vive como muerto y no estamos llamados a vivir como muertos. Este tipo de fe es deficiente porque no nos induce a una vida de discipulado, no nos induce a una vida consecuente de santidad creciente, de preocuparnos por agradar cada vez más a Dios. Aunque podamos estar, sí, regenerados, verdaderamente, tener este tipo de fe es llamada infantil, inmadura, por las Escrituras. Entonces, sobre ambas cuestiones debemos ser cuidadosos. Indagar si en aquello que hemos depositado la fe es la verdad, o es una versión diluida, mala o falsa de la verdad. Y por otro lado, preocuparnos por crecer en nuestra fe,
Preocuparnos porque una vez que nos hemos dado cuenta de que hemos creído en la verdad, de que nuestra convicción está en la verdad, procurar madurar esa fe, hacernos confiables a Cristo, hacernos como aquel siervo al que se le dice buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque sabemos que quizás, aunque todos lleguemos a ese día siendo ovejas del Señor, no todos llegaremos a ese día recibiendo las felicitaciones de nuestro Señor. Y creo que aspiramos todos a recibir en ese día la felicitación del Señor, su bendición más allá de la salvación, su galardón, como diría Apocalipsis, como diría Pablo, los galardones que el Señor ha tenido preparados desde la eternidad para aquellos que se esfuerzan en la santidad. La santidad para el creyente no es un medio para alcanzar la salvación, pero sí es un medio para conformarse a Cristo. ¿Quién no quiere parecerse a Cristo? Esa es la meta cristiana, parecernos a Cristo. Entonces, si no vamos más allá que solo creer, es decir, no perfeccionamos nuestra fe, seremos siervos infieles, siervos que vivirán regañados, no dignos de confianza del Señor. Y eso nos lleva al siguiente asunto, la distinción entre la confianza de los hombres y la confianza de Jesús. El verso 24 del capítulo 2 de Juan dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Juan dice esa frase que es sorprendente: no se fiaba de ellos, que creían en su nombre, ¿no? Pero él no se fiaba de ellos. Cristo no desconfía como nosotros. Nosotros podemos desconfiar incluso justamente de las personas basados en suposiciones, en inferencias, en la experiencia, ¿no? Pero él desconfía basado en un conocimiento seguro de las cosas. Cuando dice porque conocía todo, no se refiere a que sabía, como eran de la misma nación, sabía que ahí estaba Alfonso, Pedro, Andrés, no, sino que conocía realmente sus intenciones, sabía quiénes eran, conocía sus verdaderas motivaciones. El Señor no se dejaba llevar por ese entusiasmo superficial, ni por esas declaraciones apresuradas que pudieran tener las personas que allí estaban, sino que Él estaba actuando por el propósito que Él conoce, el propósito eterno y el conocimiento de la verdadera intención del corazón del hombre. De modo que Cristo no se iba, ni ahora, ni antes, ni nunca, a impresionar con esa apariencia posible de fe, sino que Él se preocupa por la autenticidad de la fe, por la verdad de la fe. No si yo digo creer, sino si yo creo. Algo así apunta Santiago, ¿no? Tú crees, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Santiago, ya hemos comentado en muchas ocasiones, no trata de socavar la salvación por la sola fe, sino que trata de manifestar que aquel que ha venido a Cristo tiene marcas de que ha venido a Cristo. Se actúa en un mínimo como alguien que ha creído. Y esto también debe ser objeto de nuestra reflexión, porque algunas veces podemos engañarnos entre nosotros mismos, incluso a nosotros mismos, pero nunca podremos engañar al Señor. Podemos ganar la confianza entre los hombres de forma falsa, quiero decir, pero nunca la del Señor de forma falsa. Ninguno de nosotros debe confiar en nuestra propia reputación o en el lugar que podamos haber alcanzado en una iglesia en particular, en si nos permiten enseñar o si nos permiten orar en público. Ninguno debe confiar en esas cosas, o incluso en la dignidad que alguien puede alcanzar en la sociedad de ser un buen vecino, de ser un buen padre, o lo que sea. Sino que el Señor, que pesa los corazones, que conoce los corazones, dará su confianza, dará su aprobación verdaderamente a aquel que sabe Él, que ha puesto su corazón en las cosas verdaderas, en la voluntad del Padre. Nadie debe entonces tener
ninguna clase de desempeño moral particular para que Jesús lo reciba. No se trata de eso. Sino que todo aquel que se acerque a Jesús para ser recibido, para ser acogido como su discípulo, debe hacerlo primero sinceramente y segundo con la conciencia de que Él mismo se encargará de perfeccionarnos para luego llamarnos buen siervo fiel. En ese sentido es que Pablo dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No como una especie de sospecha sobre nuestra salvación, sino como una advertencia con respecto de nuestra comunión y nuestra cercanía con Dios. Por eso Él da el ejemplo de aquellos que murieron en el desierto. Que sabemos que Dios iba a matar a más, ¿no? Por lo tanto, esa muerte en el desierto no tiene que ver con que si ellos habían caído o no. Tiene que ver con que desagradaron a Dios, con que merecieron la disciplina divina. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Hay una idea que he repetido hasta ahora y que es absolutamente relevante para el estudio de este texto, que es la divinidad de Cristo, y sobre la cual enfatizaré en el siguiente punto: el conocimiento de Jesús. El 25 dice, da la razón por la cual Él no confiaba en ellos. Dice, Él no confiaba en ellos porque los conocía. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Esta es la razón por la cual, dice, conocía a todos, porque Él sabe lo que hay en el hombre. No porque se supiera los nombres o porque lo haya visto antes, sino que Él discierne, Él pesa los corazones. No necesita reflexión para ver, ¿será que este está creyendo de verdad o no? No necesita testigos, no necesita aclaraciones de nadie, sino que Él conoce la vida, las motivaciones, las luchas, los temores, los deseos del corazón de todo hombre. Y lo que para nosotros es invisible, indiscernible, para Él es claro, sin ningún esfuerzo. A Él nadie lo toma por sorpresa. Entonces, este conocimiento que tenía Jesús de las cosas que son ocultas es hábilmente resaltado por Juan para su audiencia, porque Juan marca su, precisamente, divinidad. Es algo propio de Dios este tipo de conocimiento. Esta exposición de este tipo de conocimiento fue aquello que hizo que en primera instancia Natanael decidiera seguirlo. Cuando le dijo, te vi cuando estaba sentado debajo de la higuera, queda sorprendido, porque manifestó Jesús su divinidad, manifestó un conocimiento que no debería tener si fuera solamente un hombre. El comentarista y erudito del Nuevo Testamento, Craig Keener, comenta que para la audiencia de Jesús, de Juan en este momento, en general, estaba bien establecido que había personas que podían tener conocimiento superior a otros, incluso por revelación. Los que leían esto, así fueran paganos, pensaban que habían oráculos, que habían personas sabias. O sea, no les era extraño que alguien pudiera tener algún conocimiento especial. Pero comenta Craig Keener que en esta sociedad, este conocimiento particular de lo interior del hombre, del conocimiento de la voluntad, de las intenciones del corazón del hombre, en el ideario popular era algo solamente accesible para Dios. Entonces, aunque a nosotros nos parece una cuestión que se dice aquí ligeramente y sin tanta importancia, el que Juan enfatizara que Jesús conoce el corazón, que conoce el hombre, conoce sus intenciones, era en su contexto cultural una afirmación clara de que Jesús tenía cualidades que solamente tiene Dios. Es decir, de que Jesús es Dios. Y es por eso que esas pequeñas declaraciones que Juan hace a lo largo del Evangelio deben ser tomadas muy en cuenta, porque nos muestran la naturaleza de Jesús. Algunas personas en la modernidad, y lo he mencionado otras veces, que tienen a Jesús como una especie de pacifista, de hombre débil y todo eso, precisamente lo hacen porque, creo yo, se olvidan de estas cosas. Aunque nominalmente lo pueden afirmar, en la práctica, en las convicciones que tienen, se olvidan de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, su temperamento, su pensamiento sobre las cosas no puede ser menos que el que tiene Dios. Dios condenaba cosas en el Antiguo Testamento. Dios condena el pecado con la muerte. Si la respuesta es sí, entonces necesariamente tenemos que pensar que Jesús condena el pecado con la muerte.
Jesús no es más laxo de lo que Dios es. Y Dios es misericordioso. Dios ha postergado su castigo. Dios ha extendido la gracia para que todo aquel pecador que crea en Cristo pueda ser salvado. Dios es totalmente amoroso. Eso nadie tiene duda. Pero Dios no es alcahueta del pecado humano. Y el mundo muchas veces, y bueno, el mundo me refiero a la sociedad que tiene algún conocimiento secular de la fe cristiana, y muchos cristianos también que tienen un conocimiento superficial de las Escrituras, quieren presentar a Jesús como alguien que aprueba el pecado. Es que Él te entiende, Él es amoroso, Él no vino a traer contienda, no. Si Jesús es Dios, y lo es, entonces tendrá y tiene la misma noción acerca del pecado que Dios tiene. Entonces es claro que no nos hace, como siempre enfatizamos, nada más que creer en Jesús para ser salvos. Pero es necesario que nos acerquemos a Él con la mejor de las disposiciones, porque es Dios, no puede ser engañado. No es un maestro que puede ser persuadido por las alabanzas, por los halagos. No, es Dios. Y si, como dije hace un momento, Él conoce nuestras intenciones, nuestro pecado, nuestras debilidades, eso no solamente debe ser una alerta para evitar engañarlo, sino también un consuelo, porque nos da a entender que si nos recibió teniendo ese conocimiento perfecto, entonces no nos recibió y después se va a sorprender y nos va a devolver. No nos va a devolver, nos recibió así y nos tendrá consigo así. No hace falta tratar de mostrarle a Él algo que no somos. No estoy diciendo así que hay que vivir en el pecado en el que llegamos, no, sino que ante Él, si nada es oculto, no hace falta la vergüenza, sino más bien el consuelo, la solicitud de pedir, como hacemos cada domingo en la confesión de pecados, de pedir no solo que nos perdone, sino que nos ayude a salir de la espiral de pecado en la que algunas veces nos encontramos. Entonces, hermanos, volviendo al texto, sea que estos hombres tuvieran una fe iniciada, inmadura, pero verdadera, o que tuvieran una fe simplemente externa, hay una cosa a lo que el pasaje nos empuja con total certeza, que necesitamos una convicción fundamentada en la verdad. Una convicción verdadera, pero que esté fundada, como diría Cristo, sobre la roca. Una convicción que se perfeccione en la verdad. Una fe que no dependa de señales o de resultados o de promesas, sino que dependa de aquel que ha dado las promesas. Que dependa en el ser de aquel que ha ofrecido la salvación. Y no solo en la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación forma parte de nuestra fe. Pero la esperanza de la salvación se fundamenta en Cristo. No gira en torno a nosotros, sino en torno a su persona y al poder que tiene Él para llevar a cabo sus promesas. Cristo conoce nuestras motivaciones y así que eso nos hace descansar en que nos ha recibido y no tendrá sorpresa. Que todo lo que pueda hacer Cristo por nosotros cuando hemos creído ya no es castigo y condenación, no. Lo que hará por nosotros es de bien a bien. Ya no nos hace ningún mal, no nos causará ningún dolor irreparable que no sea para mejor, ¿no? Ya Cristo todo lo que nos da es gozo, bienaventuranza. Y actuar con Él como quien pudiera ocultarse, como el salmista dice, ¿no? Que en algún momento se ocultaba, es negarse a la purificación, es negarse a recibir el gozo. Entonces, hermanos, que la gracia del Señor nos ayude a caminar hacia una fe, primero que todo, por supuesto, verdadera, pero en segundo lugar, madura, perseverante, como estudiábamos hoy, que se esfuerza por agradar a Dios, por ofrecernos, como diría el apóstol, por ofrecer nuestra vida como culto racional, como un culto. ¿Qué significa esto? Un culto cuidado, pensado, un culto conscientemente entregado y diariamente esforzado para agradar al Señor. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos conoces y eso nos hace tener la seguridad de que tu misericordia es infinita, Señor, porque conociéndonos
aún nos recibes como hijos. Eso está bien planteado en las palabras de Pablo, que con potencia nos dice que habiendo sido enemigos, ahora somos tus hijos, Señor. Creo que es una de las más grandes pruebas textuales de tu amor, Señor. Tú has salvado, has protegido, has consolado y glorificarás a aquellos quienes fueron algunas veces tus enemigos, por amor a la obra de Cristo y por amor a ti mismo, Señor. Te damos gracias porque nos exhortas a través de tu palabra no solo a creer en ti, Señor, sino a procurar una fe madura, una fe que se perfecciona cada día para dar un mejor culto a tu nombre, Señor, y recibir de ti el gozo de la salvación, del cual muchas veces por nuestra propia amargura, por nuestra propia desobediencia nos privamos, en el cual muchas veces, aún siendo salvos, al caminar como hijos desobedientes, nos apartamos de ese gozo, Señor. Te damos gracias, porque a través del conocimiento de Cristo y de quién es Cristo, de su deidad, Señor, de su poder y de su amor, nosotros podemos tener el consuelo que estudiamos también el día de hoy, de que aquel que Él ha recibido ya no le echa fuera. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.